Vamos a entrar de lleno a Mateo 7:21 al versículo 23. Voy a pedirte que abras ahí tu Biblia en Mateo 7 porque vamos a ver ciertos aspectos que considero muy importantes. Y dice la palabra del Señor, recuerda, yo te lo voy a poner en pantalla, pero sí necesito que lo abras. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, eso si quieres subrayarlo, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mira lo importante del 23, y es la conclusión de esto. Y entonces les protestaré, nunca os conocí. Eso subráyalo, por favor. Apartaos de mí, obradores de maldad. Ahora, quiero que me pongas toda la atención del caso para que podamos entender qué es lo que está sucediendo aquí, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Mira, pues, el Señor empieza en Mateo 7, versículo 13 y 14, hablándonos de aquella puerta. A sus oyentes les habla de aquella puerta ancha, aquel camino amplio donde muchos son los que pasan por él, transitan por él, pero el destino de esa puerta y ese camino, dice la palabra a través de los labios de Jesús, que es un camino que lleva a la perdición. Y desafortunadamente, como vuelvo a repetir, fueron muchos, son muchas las personas que se van por ese camino. También el Señor habla de aquella puerta que es estrecha y un camino angosto, el cual nos lleva a la vida, pero dice él y hace énfasis que son muy pocos los que lo hayan. Después de eso, el Señor brinca al versículo 15 y toma aquel tema importante de los falsos profetas, aquellos que se disfrazan de ovejas, pero realmente debajo de ese disfraz, debajo de esto que les impide que la gente pueda ver lo que realmente son, vemos que el Señor los descubre como lobos feroces, lobos rapaces. Ahora, esto es interesante, porque bien dicen que no todo lo que brilla es oro. Y sabes, entiendo algo que es importante y quiero que tú lo veas. Dentro de la grey del Señor, recuérdate que el trigo dice que nace con la cizaña, hay cizaña. Dentro de la grey del Señor no todos son hijos de Dios. Vimos el domingo que no todos son ovejas de su prado. También hay cabritos. Y vemos en esta porción de la palabra que el Señor nos muestra claramente que también hay unos que parecen ovejas, pero no lo son. Son simplemente lobos disfrazados. Y me gusta mucho lo que dice 2 Corintios 11:14, porque allí nos revela que Satanás también se disfraza. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esto es importante que lo entendamos, porque así como Satanás se disfraza, también se disfrazan sus emisarios, también se disfrazan sus siervos, sus hijos. Entonces, por eso, no nos extrañemos cuando a veces vemos que hay gente dentro de nosotros que no son de nosotros, pero que se disfrazan como ovejas. Ahí puedes tú tener profetas, pastores, maestros, puedes tener líderes que parecen cristianos, pero realmente no lo son. Son instrumentos al servicio de Satanás. Luego el Señor continúa con su discurso, con su enseñanza y brinca al versículo 16 al 20, en donde el Señor, de una manera muy especial, toca y hace aquella figura de los árboles y sus frutos, donde dice que un árbol bueno no puede dar un mal fruto y viceversa. Y entra de lleno a estos versículos que nosotros empezamos leyendo y allí se muestra una trágica situación. Allí es donde se revela que en ese día, en el día de ese juicio en el que todos vamos a estar un día delante del Señor, allí va a haber una trágica situación. ¿Y sabes cuál es? Que muchos se van a sorprender porque van a ser confrontados por el Señor, van a ser rechazados por Él, porque realmente su vida espiritual o la vida espiritual nunca tuvo nada que ver con su vida diaria. Y esto para mí es impresionante porque veo algo que es bien claro. Veo y entiendo lo que dice Santiago, de que de nada nos sirve leer la palabra si no la practicamos, porque sería engañarnos a nosotros mismos. Veo que el vivir de esa manera, solo oyendo y no practicando la palabra, es vivir una religión falsa.
Y siempre que nosotros vivamos una religión falsa, ¿sabes algo? Vamos a tener consecuencias terribles, vamos a traer desgracia, tragedia a nuestra vida y sobre todo van a repercutir poderosamente en lo que es nuestro destino final, en lo que es nuestra vida eterna. Ahora, lo fuerte de esto que yo veo acá es que muchos ese día que todos veamos al Señor cara a cara, ese día que estemos delante de Él, muchos se van a acercar muy confiados al Señor. Muchos se van a acercar pensando que fueron las personas idóneas al cielo, que fueron realmente discípulos del Señor ejemplares, modelos a seguir. Ellos se presentan delante del Señor tal vez pensando que van a recibir un galardón de parte del Señor, pero lo que reciben es una reprimenda, lo que reciben es un reproche, es un rechazo de parte del Señor Jesucristo. Entiendo que este grupo de personas pensó que ellos vivían una relación con Dios de una manera correcta. Y es tan obvio por la sorpresa que se llevan que eso era lo que ellos estimaban. Según su punto de vista, ellos estaban viviendo de una manera correcta, pero no según el punto de vista del Señor. Y lo que realmente me parece horrendo, te abro mi corazón, es que ellos pensaron que cada día de su vida se estaban acercando más al cielo, pero realmente se estaban inclinando cada día más al infierno. Hay una persona, un comentarista importante en el año 1600 en adelante, John Trapp, él dijo algo acerca de esto y dijo que era gente que iba a la iglesia. Fíjate bien, porque este mensaje que el Señor da no es para la gente del mundo, esto es para la gente de iglesia, esto es para ti y para mí. Y John Trapp dijo algo interesante, dijo, es gente que va a la iglesia, tal vez cumple con ciertas obligaciones religiosas, sin embargo, pecan contra Dios. Ahora, ¿qué entiendo yo acá de las palabras de este hombre? Entiendo que realmente es gente que aprende, se acostumbra a servir en una iglesia, va a la iglesia, se siente en la iglesia, oye el mensaje, participa de la alabanza, de la adoración, pero nunca fueron renovados, nunca fueron regenerados, no hay una transformación en sus vidas, siguieron siendo las mismas personas pecaminosas que un día entraron por las puertas y por eso, mira, por no haber una transformación en las personas, es que hoy vemos muchos testimonios fallidos dentro de la iglesia. Vemos situaciones que avergüenzan a la iglesia y por eso muchos generalizan por pastores que hacen cosas incorrectas, por personas, ovejas que hacen cosas incorrectas, han generalizado tachando al evangelio o a los evangélicos como hipócritas, mentirosos, como falsos, aunque no somos todos, de hecho, pero hay muchas personas que son, mira, nunca fueron regeneradas. Se ponen su disfraz de ovejas y se ponen su disfraz de oveja en el matrimonio, se ponen disfraz de oveja en los negocios, en los trabajos, en la iglesia, pero después sacan las garras, sacan los colmillos del lobo y hacen averías, hacen cosas malas e indebidas que tachan su testimonio terriblemente. Por eso me gusta con lo que concluye John Trapp, porque dice, hay quienes hablan como ángeles, pero viven como demonios. Y yo creo que estas palabras son sumamente interesantes y debemos de ponerles toda la atención. Ahora, déjame decirte algo que yo creo que es fatal en esto que estamos leyendo. ¿Y sabes qué fue? Y considero yo horrendo, terrible, malísimo, es que estas personas no se dieron cuenta de su error, sino que hasta que ya no había esperanza. Nunca se dieron cuenta que estuvieron caminando mal, obrando mal, que nunca fueron unos genuinos discípulos y creyentes del Señor, hasta que ya no había nada que hacer por ellos. Allí fue donde ellos despertaron y se dieron cuenta de su condición. Allí fueron sorprendidos por la reacción del Señor Jesús. Ahora, me llama la atención que el Señor los desecha y el Señor les hace ver por qué. Y Él les dice, es que yo no los conozco. Ustedes no obran, no hacen lo que yo hago, no hacen lo que dice mi palabra, sino que ustedes son hacedores de maldad. Ahora, cuando les dice yo no los conozco, me impacta porque en Juan 10:3 nos enseña la palabra que realmente ellos no eran ovejas. Y te voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que el Señor conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Entonces, ¿sabes?
Tú tienes que ser conocido por el Señor. El Señor tiene que conocerte si eres su oveja. Él sabe tu nombre. No sé si puedes decirle gracias al Señor. Pero veo que estas personas nunca fueron ovejas. Entonces, se sorprendieron, pero realmente son personas que nunca perdieron la salvación. Son personas que nunca la tuvieron. Y eso es impresionante. Ahora llego a entender en esto que estas personas durante toda su vida en la tierra vivieron una vida de pura apariencia, una vida de hipocresía, una vida donde siempre se ponían máscaras. Y eso fue lo que les cerró las puertas del cielo y les quitó el derecho de ser admitidos en el reino de Dios. Ahora, esta severa advertencia de Jesús creo que debería de hacernos un sonido en el oído. Creo que esta advertencia deberíamos de ponerle todos la atención debida, porque esta es aplicada, ¿sabes qué? A todos los que vamos a la iglesia, a todos los que nos sentamos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, a todos los que estamos recibiendo cursos, estamos recibiendo clases como aquellos que los damos. Esto está dirigido y es aplicada a todos los líderes, a todos los pastores, a todos los maestros, profetas, evangelistas, a todos los que le servimos al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque veo que estas personas pensaron que realmente estaban obrando bien, pero nunca lo hicieron así. Realmente veo que no eran auténticos creyentes. Ellos no caminaban de la mano de Jesús, no eran personas que ponían en práctica su palabra y que siempre estuvieron proyectando algo que carecían en su interior. Ahora, el punto a evaluar en esta noche sería el siguiente. Señor, ¿cómo estoy yo viviendo mi vida espiritual? Señor, ¿realmente será que yo no me parezco a estas personas que estamos leyendo acá? ¿Será que yo soy diferente o pienso como ellos, Señor, o actúo como ellos? ¿Será, Señor, que estoy viviendo la vida espiritual como realmente tú quieres que la viva o la estoy viviendo como yo considero vivirla? Esto creo que es importante plantearlo en nuestro corazón. Y si nosotros al escarbar en lo más profundo de nuestro ser nos estamos dando cuenta que realmente no llevamos una vida correcta, arrepintámonos a tiempo, corrijamos a tiempo, porque estos nunca lo corrigieron, no se dieron cuenta, nunca se sentaron a analizarse en su interior, nunca hicieron una introspectiva y nunca vieron sus caminos, siempre se justificaron y siempre creyeron que estaban siendo justos. Y esto es terrible porque veo que eran personas muy orgullosas que eran incapaces de ver sus defectos y sus errores. Ahora, un pensamiento que quiero dejarte en el corazón es el siguiente. Quizá llevemos muchos años de evangelio, muchos años sentados en una iglesia y no nos hemos puesto a pensar realmente lo que quiere decir la palabra Señor. Por eso te pedí que subrayaras esa expresión de Señor, Señor. ¿Sabes por qué? Porque es una frase que usamos comúnmente. La usamos cuando oramos, Señor. La usamos cuando alabamos, cuando adoramos. Incluso el Señor lo usamos cuando nosotros decimos que somos cristianos porque somos parte de una membresía de una iglesia cristiana. Pero realmente quiero que entiendas en esta noche lo que significa la palabra Señor, esta expresión Señor que nosotros decimos. En Lucas 6:46 vamos a encontrar su significado. Y dice la Escritura, ¿por qué me llaman ustedes Señor? Mira, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Entonces, iglesia, el primer punto que quiero tocar es que te des cuenta que no basta solo con oír la palabra del Señor. Es necesario ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Es necesaria ponerla por obra. De nada te sirve si estás allí sentado atentamente viendo la palabra y escribiendo, si lo que escribes lo vas a guardar y no lo vas a repasar. Si lo que estás oyendo no lo vas a poner en marcha el día de mañana. Ahora, cuando decimos Señor, la palabra es bien profunda, es bien fuerte, porque quiere decir que nosotros lo estamos reconociendo como su amo. Quiere decir que nosotros somos sus esclavos, somos personas que estamos para cumplir su voluntad, no importando lo que suceda, no importando lo que pensemos, siempre la vamos a echar en marcha. Ahora, también el Señor quiere decir que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro rey, que lo reconocemos como nuestro Dios soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Él siempre va a hacer lo que Él considere mejor.
Y fíjate, lo consideramos también como nuestro maestro y nuestra guía. Entonces, yo creo que si nosotros, decimos, qué peligroso todo eso que quiere decir Señor, Señor, y si tú no lo aceptas y tú dices, hoy es que realmente el Señor no es mi amo, no es mi rey, realmente no es ni mi maestro, ni mi guía, entonces yo pensaría que deberías de quitarte esas palabras, esa expresión de tus labios. ¿Sabes por qué? Porque si venimos al Señor y le decimos Señor, y realmente nosotros no le obedecemos, eso es un insulto serio a su persona. Eso es deshonrar su nombre. Eso es pisotear su nombre. ¿Y sabes por qué? Porque le estamos diciendo, tú eres mi amo, pero no te voy a obedecer. Tú eres mi rey, pero no voy a hacer lo que tú dices. Tú eres soberano, pero yo voy a hacer como yo quiero. Eso es lo que le estamos diciendo cuando no obedecemos su palabra. ¿Estás comprendiendo? Entonces, esto es peligroso. Por eso ellos le decían, Señor, Señor. Y él les dice, yo no los conozco. ¿Saben por qué? Porque ustedes hacen como se les da la gana. Ustedes hacen como ustedes piensan. Ustedes disponen, ustedes dicen y no toman en cuenta mi consejo, no toman en cuenta mi palabra. Y entonces, iglesia, esto es serio lo que estamos hablando. ¿Sabes cómo podríamos compararnos cuando decimos Señor y no le obedecemos al Señor? Como cuando los judíos en Marcos 15:18 dicen, salve Rey de los judíos, y lo decían con sus labios, pero sus labios estaban en un lado y su corazón en otro. Dice la Biblia cuando tú lees Marcos 15:18 que ellos aclamaban a Jesús con sus labios, pero sus corazones estaban muy lejos de él. Sus corazones estaban llenos de incredulidad, llenos de odio y rebelión contra Jesús. Por eso me gusta mucho lo que dice Marcos 7:6, porque dice, Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Cuando yo leía esto, lejos de mí, se me erizó el cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque yo digo, Señor, qué terrible situación sería la nuestra si realmente nosotros te servimos, si realmente nosotros cumplimos con algún privilegio dentro de la iglesia y lo hacemos sin deseo, sin corazón, sin alma, sin espíritu. Lo hacemos solo por hacerlo, lo hacemos solo porque nos metimos a este compromiso, lo hacemos sin amor, lo hacemos por obligación, lo hacemos en automático y lo hacemos, pero mi corazón está lejos de ti. Eso sería algo horrible. Eso es horrible. Y te voy a decir algo. Si tu corazón no está cerca de Dios, si tu corazón no tiene una intimidad con el Señor, mejor no le sirvas. Mejor, mira, mejor siéntate, edifica tu vida, restáurala, pero no lo hagas si lo haces con una motivación equivocada y errada. Mateo 5:20 dice, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y esto es una promesa del Señor. Y veo aquí algo, y sabes, voy a usar una frase que usaba nuestro hermano Edgar, y él decía, no se trata de parecer cristiano, se trata de ser cristiano. Creo que no se trata de parecer un discípulo de Jesús, se trata de vivirlo, se trata de serlo. La obediencia a la palabra del Señor realmente es la evidencia de a quién le servimos. Es la evidencia de que Él es mi Señor. La obediencia a su palabra es la evidencia de que mi corazón se inclina a Él, de que mi corazón le reconoce, mi corazón es obediente y mi corazón le ama. En Juan 14:15 dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Entonces, esto es interesante porque muchas veces le decimos, Señor, te amo, pero no cumplimos con los mandamientos. ¿Sabes? Esto se me hace como aquellos esposos que le están diciendo a la mujer, mira, te amo, pero la maltratan, que no la valoran, no la afirman, la humillan, la pisotean. Y también con el hombre, ¿me entiendes? Viceversa. Entonces, creo que es importante. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto a esas personas que son muy buenas para hablar, pero muy pobres para hacer. Y el Señor nos enseña esto. Si realmente me amas, guarda mis mandamientos, cumple mis mandamientos. Porque cumplir con los mandamientos del Señor es cumplir con su voluntad. Y el cumplir con su voluntad es un requisito para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Y eso fue lo que el Señor dijo ahí. Que nadie va a entrar si no hace la voluntad, si no hace su voluntad. Ahora, el reino de Dios es solo entonces para aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, no es para aquellos que intentan hacerla o aquellos
que la hacen de una manera selectiva o lo hacen de una manera parcial. No te equivoques. Mira, si no te quieres llevar una sorpresa, cumple con exactitud la palabra de Dios. Haz vida ese mensaje de Jesucristo, porque si lo haces de una manera parcial, yo te voy a decir algo. La Biblia dice que mejor seas frío o caliente, pero no tibio. Entonces, o sos cristiano o mejor ándate al mundo, pues esa es la verdad, porque te estás engañando a vos mismo. Al final de tu vida y cuando estés delante del Señor, si no hiciste su voluntad como Él quería y no como tú pensabas, te vas a ir al infierno. Y creo que algo que no hemos entendido es que el Señor, claro que quiere que oigamos su palabra, pero no solo quiere que le demos una aprobación mental. ¿Qué quiere decir esto? Estoy oyendo la palabra y decir, wow, tiene razón. Lo que dice la Biblia es cierto. Lo que dice el pastor, sí, así es, la Biblia lo dice. O sea, el Señor no quiere solo eso, el Señor quiere que tú lo pongas en práctica. Por eso, hoy quiero hacerte una pregunta muy personal. Y yo también me la hice. Recuérdate que primero el Señor habla a mi corazón. Y la pregunta es, ¿qué clase de discípulos somos? ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Seremos de esos que le dicen, Señor, 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 levantamos nuestras manos a Él, pero seguimos teniendo aún el control de nuestra vida porque no se la hemos entregado totalmente? ¿Será que somos de los que decimos, Señor, Señor, pero vivimos la vida espiritual como yo pienso que debo hacerlo y no como Dios lo establece? ¿Será que yo le digo que Él es mi Señor, pero todavía sigo haciendo cosas que lo deshonran? ¿Será que yo le digo que Él es mi Señor, pero vivo la vida espiritual como a mí me conviene? ¿Le sirvo como me conviene? ¿Le sirvo si me sobra tiempo y si no tengo un compromiso? Creo que esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces somos muy buenos para tener y agarrar compromisos con familiares, amigos. Nos vamos a muchos lugares y dejamos al Señor en lo dejamos en una escala de valor muy baja comparada con la familia. Entonces, por eso te digo, ¿qué clase de discípulos somos? ¿O será que somos de aquellos que han dejado todo por servir al Señor? Somos aquellos que aprendieron a pagar un precio, a morir a su propia carne, a tomar su cruz y seguirle. Somos aquellos que estamos dispuestos y estamos comprometidos con el reino, con, mira, su iglesia. Estamos comprometidos con el Señor completamente para cumplir lo que Él nos dijo. Te lo dejo ahí en el corazón para que tú lo medites. No lo respondas a la ligera. Deberías, hoy que te vayas a acostar, deberías de pensar bien qué es lo que estás haciendo con tu vida espiritual. Y te voy a decir por qué. Voy a abrir un paréntesis. A veces creemos que podemos vivir sin Dios. Definitivamente los que no son hijos, los que no son ovejas, van a poder vivir sin Dios. Pero los que somos hijos, déjame decirte algo, a veces nos alejamos de Dios y pensamos que podemos hacer la vida sin Dios. Pero ¿sabes algo? Tarde o temprano, el peso de su mano nos va a caer encima y nos va a aplastar. He recibido personas que se han alejado del Señor, me han escrito últimamente y me han dicho, pastor, mire, la verdad me arrepiento de haber dejado al Señor. Mi vida se complicó, mi vida es miserable lejos del Señor. Y yo le digo, es que nadie te dijo que te apartaras. Sí, pastor, pero cometí errores y quiero regresar a casa. Pues regresa. Pero es que me cuesta. Y esto mira, es fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor va a quitar la cobertura y vas a ser azotado. Con Job el Señor lo tenía rodeado. Y por eso le iba bien. Pero una vez se quitan las manos del Señor de tu vida, el diablo va a empezar a trabajar. Y mira, tal vez muchos se han alejado del Señor y ahorita andan como pez en el agua y no les ha pasado nada, están tranquilos, tienen trabajo, están prosperando y todas las cosas al parecer están marchando correctamente. Pero déjame decirte algo, yo veo que a veces nos dan pita, nos dan que se vaya el globo bien alto y de repente, mira, ¡fum!,
nos pegan el jalón y el somatón es mucho más fuerte. Por eso hay unas cositas que yo te voy a pedir que consideres y siento en el corazón mencionarlas. En primer lugar, si te das cuenta, la gente que se llevó la sorpresa y que fue reprendida por el Señor y no fue aceptada, sino que fue desechada, dice la Biblia que fueron muchos. Mira esto, fueron muchos, no fue un par de pelones, ¿ves? Fueron muchos. Son millones de personas que piensan que están viviendo una vida correcta, pero están errados. Son millones de personas que viven el Evangelio a su manera, como quieren y cuando quieren. Y esto es peligroso. Segundo, mira, cuando se acercan al Señor confiados y el Señor los reprende, quiero preguntarte, ¿qué fue lo que ellos usaron para debatir la reprensión del Señor? A ver, ustedes que están acá, ayúdenme a pensar. ¿Qué fue lo que ellos usaron? Quiero ver, ayúdame ahí, pon lo que tú piensas que ellos usaron. Vamos a ver, algún valiente que se atreva a decirme qué fue lo que ellos usaron para debatir la reprensión del Señor, para decirle, Señor, estás equivocado. A ver, ¿habrá alguien? Ok, mira, te voy a decir qué veo yo. Ellos presentaron sus logros espirituales, lo que ellos consideraban como logros espirituales. Ellos dijeron, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre hacemos milagros, en tu nombre damos palabra profética, en tu nombre, mira, ellos en su nombre hacían obras que definitivamente para nosotros los seres humanos son poderosas cuando las vemos, pero quiero que entiendas algo que es interesante. Esas obras son del Señor, no nuestras. No es algo con lo que yo me pueda jactar. Si un día el Señor me usa, oye esta palabra, me usa, me utiliza como un instrumento para hacer un milagro, no quiere decir que yo tenga el poder para hacer milagros. Es Él a través de mí como un instrumento. Entonces yo no me puedo jactar de que yo sano, no puedo jactar de que yo levanto muertos, no puedo jactar de que yo libero a los que están endemoniados, no puedo jactarme de la palabra profética porque todo eso le compete a Dios. Eso es del cielo. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor es el que da la palabra profética. Recuerda que el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios, Él lo conoce. Entonces, mira, pues es Dios el que sana, es Dios el que salva, es Dios el que levanta a los enfermos, es Dios el que libera. Bajo el nombre de Jesús, dice que toda rodilla, todo lo que tenga nombre, se arrodilla delante de Jesús. Entonces, mira, es a Jesús al que obedecen las leyes naturales, es a Jesús al que obedecen, mira, los demonios, la enfermedad, todo esto no es a nosotros. Entonces es un error el que ellos cometen al decir, pero es que nosotros hicimos esto en tu nombre. Sí, sí lo hicieron, pero son obras del Señor. Y por hacer esas obras no quiere decir que por eso yo me voy a ir al cielo. Yo predico y no por eso me voy a ir al cielo. Pablo decía algo que era interesante, que no vaya a ser que ese día él haya sido un gran heraldo, un gran puente de salvación para muchas personas y sea reprobado por el Señor. Y era Pablo, no era un cualquiera. Era un hombre entregado al Señor y él todavía dice eso y es algo que en lo que debemos de meditar. Entiendo que ver estas obras son obras maravillosas, pero te voy a decir algo, no tienen ningún significado si no tenemos una comunión genuina y verdadera con el Señor. Y esto es poderoso. No tienen ningún significado si no tenemos una conexión con Jesús. Por eso te voy a decir algo, es increíble esto que leemos, porque vemos que estos hombres fueron usados para hacer maravillas, pero no tenían amor ni relación con el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos hablaban el nombre de Jesús y el nombre de Jesús tiene poder. Y esto es importante que lo entiendas. Hace muchos años yo he contado, ¿se recuerdan de aquellos? Estaban unos hermanos en la plaza central, lo que era antes el Parque Central.
estaban ahí con la guitarra. Antes se evangelizaba así, por todos los millennials que están acá y tal vez no sepan, pero se evangelizaba así, con ¿qué era esto? Altavoz, un autoparlante, guitarra, pandero, y adorabas ahí, se ponía un hermano ahí a predicar y la gente rodeaba y oía, muchos eran conmovidos y tocados. Pues hay una historia de unos hermanos que llegaron y estuvieron tocando y estuvieron predicando y hubo dos bolitos. Era estos dos bolitos escuchando el mensaje y estaban ellos ahí parados oyendo. Y fíjate pues, ellos, los que terminaron de cantar, pidieron una ofrenda y se fueron, y se fueron. Entonces los bolitos vieron lo que ellos hicieron y empezaron a hacer lo mismo. Uno empezó a cantar, alabaré, alabaré, y empezaron a cantar y la gente se empezó a reunir alrededor de ellos. Y después el otro predicó con denuedo, predicó con una gran fuerza y, ¿sabes? Se convirtieron varias almas a Cristo. Ahora el punto es, el vaso era sucio, era un borracho. ¿Se iban al cielo los otros o se iban al infierno? Esa es la pregunta. ¿Sabes? Se iban al cielo, porque el instrumento era sucio, pero ellos usaron el nombre de Jesús y el nombre de Jesús es poderoso y el nombre de Jesús y su palabra fue la que tocó el corazón de las personas. Los bolitos pidieron la ofrenda y tal vez se fueron a echar los tragos con esa ofrenda, pero esas almas son salvas. Ahora, quiero que entiendas esto entonces. A veces, iglesia, a veces el Señor usa hasta un burro para hablar y dar un mensaje, una palabra. Así fue ¿te recuerdas con Balaam? El asno le habló. Entonces, esto es importante que lo entiendas, porque el que hace todas las cosas es Dios. Yo siempre he usado esta referencia de que cuando Jesús entra a Jerusalén, va el burrito y todos alaban y el burrito tal vez, wow, es que soy grande, soy famoso, todos me aman, pero no era el burrito, sino el que llevaba encima. Y a veces, iglesia, somos como el burrito y se nos olvida quién está sobre nosotros. Nosotros somos realmente lo vil y menospreciado, así éramos antes. Ahora, gracias a su bendita gracia, somos importantes, somos hijos, somos salvos, somos rescatados, somos santos, dice la Biblia, somos redimidos. Pero realmente sin Cristo volvemos a ser lo mismo, lo vil y menospreciado. Él es el que embellece nuestra vida. Entonces, quiero que entiendas algo. Mira, cuando Jesús sale de las aguas bautismales y está también en el monte de la transfiguración, hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, el cual me complace. Ahora, lo que llenaba el corazón del Padre no era lo que hacía Jesús, era quién era Jesús. Eran todos los principios, eran todos los valores, era toda la palabra que estaba dentro de él. Él era la palabra, era el amor y devoción que sentía por su Padre. Entonces, lo que llama la atención de nuestra vida, Señor, no es lo que hacemos, porque son sus obras, no nuestras. Lo que llama la atención del Señor es quién somos y cómo respondemos a la vida. Si estas obras maravillosas nos salvaran, ponte a pensar. Yo te lo dije hace un rato, por predicar no me voy a ir al cielo. Si el predicar nos llevara al cielo, creo que jamás Judas hubiera sido condenado. ¿Estás comprendiendo? Porque él predicaba. Él ahí cuando se fueron de dos en dos fue a predicar. Él fue empoderado. Mateo 10, léelo. Mateo 10:1. Fue empoderado. Él era apóstol también de Jesucristo. Pero era un ladrón. Era alguien que nunca fue transformado. Fue alguien que nunca fue regenerado en su interior. Si la palabra profética realmente salvara a una persona, también creo que Balaam no se hubiera extraviado del camino correcto. Por eso quiero que entiendas que Jesús los reprende, porque realmente el Señor les hace ver que ellos no le pertenecían. Porque pertenecerle a Jesús no es porque tú des un buen mensaje, porque Sergio te eches una buena tocada, porque hagan una buena canción. No, eso no es pertenecer a Jesús. Pertenecer a Jesús es poner en práctica su palabra todos los días de nuestra vida. No es de vez en cuando, es todos los días. Es que la palabra de Dios sea tan poderosa que influencie tu forma de pensar, hablar y actuar, iglesia. Porque la obediencia no es completa, sino hasta que vivimos conforme a sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor,
Allí es cuando nosotros reconocemos su autoridad en nuestra vida y nosotros le expresamos no solo con palabras, sino con hechos que le amamos. Juan 14:21 dice, el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. ¿Estás entendiendo? Entonces hay que conocerlos también. Nunca vas a obedecer algo que no conoces. Entonces hay que conocer la palabra, hay que meternos en la palabra. Termino diciendo algo. Si hoy o uno de estos días cercanos, de repente viene Cristo y tuviéramos que estar delante del tribunal del Cordero, ¿cómo reaccionaría el Señor para nosotros? ¿Será que estaríamos dentro de esos muchos que estaban tan confiados pero realmente se equivocaron? ¿Será que el Señor nos conocería, nos dijera nuestro nombre o simplemente te dijera, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad? ¿Sabes? Aquel día Jesús va a quitar las máscaras de todos los que profesaron o profesamos un día servirle y amarle, pero nunca dejamos de hacer nuestra propia voluntad, sino que siempre seguimos haciendo lo que se nos dio la gana, ignorando el deseo y voluntad de Dios. Ese día el Señor va a quitarle el disfraz a los lobos y los va a exponer ante todos. Y ese día allí muchos entenderán que estuvieron caminando por ese camino ancho y ese camino que llevó a la perdición y que no caminaron por el camino angosto. Así que, iglesia, hemos terminado nuestro mensaje el día de hoy y espero que el Señor haya hablado a tu corazón. Lo pido, lo suplico, porque es importante, iglesia, que estas cosas que son básicas las entendamos y que cada día vivamos una verdadera vida cristiana, que volvamos a las Escrituras. Es importante volvernos a Dios, es importante volver a Él. Yo estoy muy preocupado porque veo que muchas generaciones carecen de enseñanza, carecen de la sana doctrina. Y yo digo, ¿qué va a ser de las futuras generaciones si es que el Señor Jesucristo no viene antes? Por eso te suplico en el nombre de Jesús y te suplico con todo mi corazón que hoy medites en tu habitación, platiques con tu esposa, que veas televisión un rato, ores, pero tal vez te bajes a tomar un té o si tienes un nivel, vayas a tomarte un tu tecito, un tu vaso de leche y medites tú a solas. Y le preguntes al Señor, Señor, ¿me conoces? Señor, ¿realmente soy un siervo que te está honrando? ¿Soy una persona que vive conforme a tu voluntad? ¿O Padre, hay mucho de mí y tampoco de ti? Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir el Evangelio de una manera correcta. Ayúdame a vivir, Señor, para ti. Son muchas, Señor, muchas las cosas que nos pueden angustiar, muchas cosas que nos pueden llevar al estrés, que nos agobian, muchas cosas del mundo nos pueden atraer, pero te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en medio de toda esta situación, tu palabra siempre nos aliente, tu palabra nos ayude. Hoy bendigo, Señor, a este pueblo hermoso, bendigo a cada persona que está conectada en el nombre de Cristo Jesús y te pido que seas tú el que hable, Señor. Recuérdales que esta palabra no es una palabra del pastor. Esta palabra es una palabra del cielo, es una palabra que vino de tu corazón y que tú la dictaste al mío para poderla presentar a tus hijos. Te bendigo con todo el corazón y te damos gracias por este tiempo maravilloso.